Hoy vamos a comenzar con otro grupo de enfermedades crónicas muy frecuentes en la población. Como siempre les digo, soy Mayra, su doctora de confianza, y conversaremos de manera introductoria sobre los aspectos generales de la enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria son un grupo de enfermedades que tiene como denominador común el compromiso del flujo sanguíneo que pasa por las arterias coronarias y que es producido generalmente por la presencia de ateromas. Sus formas clínicas de presentación incluyen varias entidades. Uno, la isquemia subclínica, es decir, también conocida como angina silente o isquemia silente, la angina de pecho, los síndromes coronarios agudos, que allí se encuentra la angina inestable y el infarto cardíaco, la muerte súbita de origen cardíaco, la miocardiopatía isquémica o insuficiencia cardíaca y las arritmias. El diagnóstico de todas estas enfermedades generalmente se basa primero en los síntomas y el examen físico que se realiza al paciente, el electrocardiograma, generalmente electrocardiograma de 12 derivaciones, la prueba de estrés cuando sea posible, porque hay momentos en que no se puede realizar la prueba de estrés, la prueba de esfuerzo, que puede ser a través de la estera, a través de la bicicleta estática, y la angiografía coronaria, que también hay ocasiones en las que no se puede realizar, pero generalmente es una de las formas de diagnóstico de esta enfermedad. El tratamiento de todas estas enfermedades se realizan con fármacos y procedimientos que reducen la isquemia y restablecen o mejoran el flujo sanguíneo coronario, y de lo que estaremos conversando de manera más específica en cada caso, porque todas las formas de enfermedad coronaria no son tributarias del mismo tratamiento. En cuanto a la etiología de la enfermedad coronaria, por lo general la enfermedad de la arteria coronaria se debe a, en primer lugar, la aterosclerosis. La aterosclerosis de la arteria coronaria, que es el depósito de ateroma en la capa de las arterias coronarias, generalmente grandes y medianas. Con menor frecuencia se presenta la enfermedad se presenta en la arteria coronaria el espasmo del vaso, que es la conocida o llamada angina vasoespástica, es decir, se pegan, se colapsan las paredes de los vasos e impiden el flujo de sangre a través de ellas. Este tipo de angina generalmente se presenta sin necesidad de esfuerzo físico que aumente las demandas de oxígeno del músculo cardíaco, y la conducta en el tratamiento farmacológico es diferente al resto de los tipos de angina, o a la angina que se produce cuando hay obstrucción de la luz del vaso. Esto lo estaremos conversando más adelante en el siguiente encuentro. La disfunción del endotelio vascular pues puede promover tanto la aterosclerosis de la arteria coronaria y provocar la obstrucción del vaso, o contribuir también al espasmo de la arteria coronaria. Es decir, que al final la lesión del endotelio vascular contribuye a cualquiera de las manifestaciones de las enfermedades coronarias. Algunas causas inusuales de enfermedad coronaria o de la arteria coronaria está la disección de esta arteria, los aneurismas, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Kawasaki, que es un tipo de vasculitis o inflamación de los vasos sanguíneos, que en general se presenta más frecuentemente en los niños pequeños, que es de causa inmunológica. Y están otras vasculitis, como también la arteritis de Takayasu, que es un tipo de vasculitis también o inflamación de los vasos sanguíneos, que afecta principalmente a la aorta y es considerado también de origen inmunológico. Existen varios factores de riesgo para la enfermedad coronaria, para cualquiera de las enfermedades coronarias que mencionamos al inicio. Los factores de riesgo son los mismos que los factores de riesgo para la aterosclerosis. Ahí está la edad avanzada, mayor edad, más aterosclerosis. El sexo masculino, sobre todo los hombres, entre 50 y 60 años, porque en la mujer ya después de los 55, 60 años, generalmente el riesgo de enfermedad coronaria se iguala al de los hombres. Los antecedentes familiares de enfermedad coronaria temprana, sobre todo algún familiar de primer grado que haya fallecido por enfermedad coronaria, en el caso de los hombres menores de 55 años o en mujeres menores de 65 años. Los niveles elevados de lipoproteína de baja densidad, si las LDL, que son las que tienen mayor capacidad aterogénica,
o una de las que tiene mayor capacidad aterogénica, los niveles elevados de lipoproteína A. La lipoproteína A son un tipo de proteína que llevan colesterol a través de sus arterias. Si están elevados los niveles de lipoproteína A, que son los que transportan el colesterol, pues por supuesto que es un factor de riesgo coronario muy importante. Los niveles sanguíneos bajos de lipoproteína de alta densidad, es decir, las HDL o el llamado colesterol bueno, cuando están disminuidos, pues usted está menos protegido del proceso de aterosclerosis de los vasos. La diabetes mellitus, sobre todo la diabetes mellitus tipo 2, por las razones que ya explicamos cuando hablamos de diabetes mellitus y cuando hablamos de síndrome metabólico. El tabaquismo, incluyendo los fumadores pasivos, el tabaquismo, pues generalmente es un factor predictivo importante del desarrollo de infarto cardíaco, sobre todo en la mujer. La obesidad, porque además de eso constituye generalmente con frecuencia asociación de obesidad con hipercolesterolemia o hiperlipidemia. La inactividad física, los niveles elevados de apoproteína B. La apoproteína B es una lipoproteína que esta lipoproteína se asocia a lipoproteínas de baja densidad, es decir, a las LDL, y a las de muy baja densidad, que son las VLDL, que son todavía más dañinas que las LDL, y una concentración elevada de estas lipoproteínas B puede ser útil para señalar a pacientes con riesgo elevado, a pesar de tener concentraciones normales de del colesterol total unido a las LDL. Niveles elevados de proteína C reactiva. La proteína C reactiva es un reactante de fase aguda que casi siempre se eleva cuando hay algún proceso inflamatorio y por tanto las concentraciones elevadas de proteína C reactiva sugieren que la placa de ateroma está inestable y que presenta inflamación y pues puede considerarse un factor predictivo de riesgo de presentar eventos isquémicos con mayor fiabilidad que el aumento de las concentraciones de LDL. Los factores genéticos también cumplen un papel importante y varias enfermedades sistémicas, como por ejemplo la hipertensión arterial y el hipotiroidismo. El riesgo de enfermedad coronaria es también mayor en pacientes que consumen una dieta rica en grasas y calorías, con escaso contenido de fitoquímicos, que es el que está abundante en las frutas y las verduras, que consumen escasas fibras y vitaminas como la C, la D, la E, o una dieta con una cantidad relativamente pobre en ácidos grasos poliinsaturados omega 3 y en los que manejan el estrés de manera inadecuada. ¿Cómo se previene la enfermedad coronaria? Bueno, la Asociación Americana del Corazón recomienda el uso de las ecuaciones de evaluación de riesgo agrupadas para poder estimar el riesgo durante toda la vida y en un periodo de 10 años de enfermedad coronaria o cardiovascular aterosclerótica, y que este cálculo de riesgo se basa fundamentalmente en el sexo, la edad, la etnia, los niveles de colesterol total y colesterol unido al HDL, la presión arterial, sobre todo la presión arterial sistólica, o si el paciente está bajo tratamiento por hipertensión arterial, la presencia de diabetes y el hábito de fumar. Les voy a dejar al final del video la manera en que se realiza ese cálculo para predecir la posibilidad futura de una enfermedad cardiovascular en un individuo, teniendo en cuenta todos los parámetros que les mencioné anteriormente. La prevención de la enfermedad de la arteria coronaria pues implica modificar los factores de riesgo de la aterosclerosis. De esta manera habría que eliminar el hábito de fumar, disminuir el peso corporal o mantener un peso corporal adecuado, consumir una dieta saludable, la realización de ejercicio regular, la modificación de los niveles séricos de los lípidos y disminuir el colesterol, los triglicéridos, la reducción de la ingesta de sal, sobre todo recuerden que hablamos que la sal de mesa o la que se añade a los alimentos después de la cocción es mucho más peligrosa que la sal que usted pone en los alimentos para su cocción, el control de la hipertensión arterial como enfermedad asociada que ya sabemos que lesiona el endotelio vascular y que esta lesión del endotelio vascular puede provocar cualquiera de estos tipos de enfermedad coronaria. El control de la diabetes también lo hemos abordado en
En otros programas sabemos que la diabetes es considerada una enfermedad cardiovascular porque también lesiona el endotelio vascular. Y por supuesto hay que controlar todo este grupo de enfermedades para evitar la enfermedad de las arterias coronarias. Hasta aquí lo que traíamos para el día de hoy. Es de manera general solo una introducción de lo que estaremos conversando en los próximos encuentros, donde abordaremos básicamente la angina de pecho y el infarto cardíaco. Como siempre les digo, la información es la base de la prevención y el control de sus enfermedades. Si les gustó el tema, pueden dejar un me gusta, suscribirse al canal, activar las campanitas de notificaciones, pueden dejar también un comentario o una pregunta. Muchas gracias.